Buenas, nosotros en este video vamos a trabajar con el multímetro. Vamos a utilizar las unidades de resistencia, voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna, amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente continua. Las otras unidades no las vamos a trabajar en este curso. Y esta simbología que está en particular acá dentro de la escala dentro de las escalas de resistencia, tenemos lo que se llama continuidad, es este que está acá. Bueno, este es el ohmio. Acá tenemos el voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna, amperaje de corriente alterna y amperaje de corriente continua. Nosotros vamos a empezar a medir el voltaje de corriente continua de las baterías, las pilas, todo tipo de acumulador de corriente genera o es una fuente de corriente continua. Acá nosotros tenemos la escala de 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios de corriente continua. Nosotros, cuando estamos con una pila, generalmente todas las pilas traen la leyenda de cuánto voltio, con cuánto voltaje trabajan. Entonces, si dice 1,5, yo tengo que poner en la escala de 2 para que sea apreciable el valor en la pantalla. Bueno, este es el botón de encendido. Y ahora, y si yo tengo una batería de 12 voltios, no voy a poner en 2 voltios. Tengo que poner la escala de 20 voltios para que el multímetro pueda tomar ese valor. Si no, me puede dar un valor 0 o cualquier valor erróneo. Y si estoy, por ejemplo, con una reacción química que están trabajando en el orden de los milivoltios, tengo que colocar el selector en 200 milivoltios. Lo que veremos ahora es la conexión de los cables en las fichas correspondientes. Por convención, el cable rojo se conecta aquí donde están las unidades de conductividad, voltaje, en el medio la resistencia y la frecuencia, que no lo vamos a usar nosotros. Y donde está COM, que es común, colocamos el cable negro. Y acá tenemos los extremos que usamos para las puntas, que usamos para hacer las mediciones correspondientes. De esta manera se conecta. Después veremos para qué sirven esta ficha hembra y esta que está acá. Por el momento vamos a trabajar con esto. Para medir voltaje de corriente continua, trabajamos solamente con estas dos. El común, el cable negro siempre va a estar acá. Este es negro a pesar de que no se lo ve, no se lo ve bien. Es negro. Acá hice unas adaptaciones yo. Estos multímetros, por más que sean de buena marca, generalmente, algunos que son de buena marca, generalmente la mayoría trae estos cables de muy baja calidad. Entonces, yo les hice una adaptación acá, porque si no se viven rompiendo, no duran nada. Así que yo les compré cable que sean mucho más resistentes y reemplacé la ficha por remaches, porque si no, no dura. Bueno, ahora vamos a proceder a medir los voltajes. Bueno, si nosotros observamos, por ejemplo, acá tenemos un conjunto de baterías de corriente continua. Todas estas son baterías de corriente continua.
La diferencia de ella es de qué están hechas interiormente y cuál es el voltaje con el que trabajan. Acá tenemos esta es una pila, no es recargable esta pila, y ahí dice 1,5V, eso es 1,5 voltios. Después tenemos esta otra pila también, que no son recargables, y tenemos que buscar el voltaje. Lo buscamos. Y acá está. Cuesta un poco hacer foco. $1,5 si se logra ver ahí debajo del renglón, en esa zona. Cuesta un poco hacer el foco. Vamos a ver si lo podemos tomar más, si lo podemos aproximar. Veamos. Bueno, es lo mejor que puedo. Bien, vamos con otra. Tenemos esta pila, es una batería recargable de 4,2 voltios de iones de litio. Algunas son de litio, otras son de mercurio, otras son de plomo. Y esta es una batería, pero no es recargable, es descartable y es de 9 voltios. Todas son de corriente continua. Esta está acá, una batería de 12 voltios. Esta es una batería vieja que no tiene leyenda, pero después vamos a ver. A ver, acá está. Se está desarmando entera esta batería. Tenemos ahí 12 voltios de corriente continua. Bueno, como nosotros tenemos acá esta pila de 1,5 voltios, la escala en el multímetro, tiene que tener como máximo 2 voltios. Ahí. Y ahora el cable rojo va a la parte positiva de la pila. La parte positiva tiene signo más. Y el cable negro va a la parte negativa de la pila, que es donde tenemos un signo menos en algún lado, o a veces con el solo hecho de tener signo más ya es suficiente. Ya sabemos por defecto que la otra parte es la parte negativa. Entonces la parte negativa de la pila, ya cuando tiene el borne que sobresale, la parte positiva. Entonces lo que hacemos es colocamos ahí y medimos el voltaje. Como esta pila está descargada, mide 1,476 voltios. Vendría a ser 1,4 voltios, redondeando casi a 1,5 no llega. Vamos a medir otra. Vamos a medir esta pila vieja. Vamos a medir esta pila vieja que mide 1,3 voltios. 1,3 voltios, esta ya está muy desgastada. Y ahora la de litio. La de litio también tiene borne positivo, entonces al rojo. ¿Y qué pasa acá? Al no haber puesto una escala correcta, nos da un error. Entonces cambia la escala. Cambiamos la escala a 20 voltios. Y ahí nos da 3,39 voltios. Aquí estamos midiendo la batería.
marca 9,41 voltios. Era 9 voltios, pero siempre marcan un poco más porque tienen una resistencia interna que cuando trabajan cae un poquito el voltaje, entonces para que su voltaje efectivo sea de 9 voltios. Acá tenemos otra batería. En este caso, esta batería está marcando 9,4 más o menos voltios, 9,43 voltios. La escala está bien, si ustedes ven en 20 voltios está bien para trabajar con esta batería. O si yo lo pongo en 12 no la va a tomar, si lo pongo en 200 nos va a dar también algún error. Entonces, en mi escala en 20 voltios, la batería está trabajando ya con muy bajo voltaje con respecto al que tendría que trabajar. Vamos con otra. Acá les quiero mostrar algo que pasa si yo conecto al revés la batería. Si yo conecto el cable positivo en el negativo de la batería. Ahí está el negativo, si ustedes ven. Vamos a ver qué es lo que sucede con el multímetro. Esta batería, si bien es cierto, nos marca el voltaje, nos indica el voltaje de 6,2 voltios, pero aparece un signo menos adelante. Nos está diciendo que estamos conectando mal la polaridad. Entonces vamos a cambiar la polaridad. Vamos a poner como corresponde, como sería correcto, el negativo con el negro y el positivo con el rojo. Ahí lo cambio la polaridad. Y ahora marca 6,2 voltios. O sea, el voltaje sigue siendo el mismo, pero ya es la forma correcta. Y acá tenemos la batería de un automóvil. Ponemos en el borne positivo, en el borne negativo. Perdón. Borne positivo, en el borne negativo. Y nos está arrojando 12,52 voltios. Así que esta batería está en buenas condiciones, ya que supera los 12 voltios. Cuando la batería empieza, una batería de 12 voltios marca 11,99 o 12, la batería ya tiene problemas, ya no opera correctamente, ya hay que cambiarla. Y acá tenemos esta batería, marca 11,21 o 11,2 voltios. Esta es una batería de 12 voltios que ya están, todas las baterías de 12 voltios que estuve probando están con problemas ya. Al marcar menos de 12 voltios, menos de 12,2, menos de 12,5, ya las baterías están con problemas. Esta es una batería de litio recargable de un taladro eléctrico. Acá tenemos el borne positivo, veamos si lo podemos enfocar, y el negativo, positivo y negativo. Y esta marca 12,57 voltios. Es una batería que opera para instrumentos de 12 voltios, aparatos, perdón, de 12 voltios. En este caso, un motor de un taladro. Muy bien. Después, la clase que viene, veremos cómo medir resistencias.